Hola gente, ¿cómo están? Bueno gente, de antemano pues espero que todos estén muy bien. Bienvenidos a este podcast. Ya saben que estamos hablando sobre la astrología, un tema muy buscado por las redes sociales, por internet, por los buscadores. Y pues aquí te voy a traer varios episodios hablando sobre este tipo de temas. En este episodio número 2 pues en muchas redes sociales, en Facebook, en muchos grupos siempre he visto esta pregunta, que si la astrología es para todos. Y bueno, y hoy quiero pues responderles o por lo menos tratar de responder esta pregunta. Y es cierto que el mayor número de personas que se centran en la astrología son mujeres de edad adulta, de una edad avanzada. La mayoría de las mujeres se ven a sí mismas en términos como de ser la guardiana, la defensora, la responsable de todas las demás personas en su vida y en sus relaciones más allegadas. Además de tener esa característica femenina de sentir que tanto si su vida es buena como si es mala. O sea, le corresponde estar en la posición de afectar a los cambios positivos. Es principalmente por estas razones que las mujeres constituyen la mayoría de los buscadores de astrología. Ellas, a través de la astrología, las mujeres pueden aprender más sobre sí mismas, sobre sus vidas, sobre sus asociados y sobre su futuro. Y las mujeres, al obtener ese conocimiento, pueden estar en la muy beneficiosa posición de evaluar sus fortalezas y debilidades, lo que a su vez esto les proporcionará muchas oportunidades para tomar el control de la propia vida. Y son menos los hombres que se interesan seriamente por la astrología. Y cuando lo hacen, pues no se trata tanto de crear una visión general de sus vidas, como de necesitar detalles específicos y respuestas para preguntas o problemas concretos. Los hombres suelen centrar su interés en la astrología en temas como la forma de conseguir un trabajo concreto como tal, la forma de tomar decisiones empresariales y las preguntas sobre más o menos si deben trasladarse de un lado a otro o de una zona a otra zona. Todos estos temas pueden salir a reducir en una lectura astrológica y él puede encontrar pues las respuestas o soluciones que necesita para estar mejor informado y así poder tomar las decisiones que probablemente tenga el mejor resultado para él. Los adolescentes y los jóvenes suelen sentir curiosidad por la astrología. Por desgracia, pues si no se les informa adecuadamente, estos pueden tener la creencia estándar de que la astrología consiste básicamente en predecir el futuro y un poquito más. La mejor manera de ayudar a los adolescentes con la astrología es que comprendan que el alcance de la astrología va mucho más allá de esas simples predicciones. Y lo que es aún más importante, que incluso las propias predicciones son solo una cuestión de lo que es probable que ocurra. Que la propia persona tiene una gran capacidad para influir en lo que realmente ocurre o vaya a ocurrir, mediante sus propias respuestas a los acontecimientos que suceden cada día en su vida. La astrología funciona muchísimo mejor cuando se ve como un mapa de posibilidades sobre el que el individuo tiene mucha influencia. Esto puede ser una ventaja maravillosa para cualquier joven o adulto mayor o adulto joven que se encuentre en esa etapa de la vida en la que desea tomar decisiones sólidas y hacer planes para un futuro. La primera parte de la astrología consiste en ver las propias predicciones futuras en términos de lo que es probable que ocurra y obtener una comprensión sobre cómo afectar a los cambios en el curso de acción de uno con el fin de dar lugar a un mejor resultado o a un resultado positivo. Aprender que uno no está indefenso ni atado a un destino predeterminado es una sensación maravillosa para todos, pero especialmente para los jóvenes. La segunda parte de la astrología, que es muy importante para los jóvenes, es que ellos sean capaces de obtener una comprensión más profunda de sus rasgos de carácter y personalidad. Puede ser una buena sensación, pues, aprender que muchos otros comparten cualidades similares. Y para un joven que no se siente del todo cómodo
con varios aspectos de su personalidad, ellos pueden darse cuenta que en sus manos está cambiar los rasgos menos deseables y está en sus manos reforzar los que más le atraen. Esto contribuirá en gran medida a conceder al adolescente o al joven adulto el apreciado estado de saber que está dentro de sí mismo mejorar lo que desea mejorar y apoyarse más en los rasgos que le dan el mayor potencial para una vida feliz y una vida bien adaptada y una vida muy sana. Bueno, mi gente, la astrología es para todos. De antemano, pues espero que todos estén muy bien.